pasa? Pues hay dos claves. La primera, facilitar las vías legales para migrar, que la gente pueda pedir asilos en los consulados, y hablamos en este caso de una solución que se daría en los estrechos márgenes de la legalidad internacional. Vías legales para migrar y que la gente pueda pedir asilo en los consulados de cualquier país de la Unión Europea. Y en segundo lugar, lo que no puede ser es dejar morir a la gente, que es lo que ha ocurrido en este caso. Los equipos de rescate estaban perfectamente preparados para salvar a estas personas, pero se le dio un tratamiento policial como si fuera una suerte de problema de orden público y han tenido que morir. Es una vergüenza para la Europa que se da golpes en el pecho presumiendo de ser un maravilloso jardín democrático. O sea, yo creo que una vez más se revela una notable hipocresía. Buena parte de la gente que viene de países de África viene de situaciones perfectamente equiparables a la que vive la población civil ucraniana, que ha llegado a España en condiciones dignas, que han demostrado que cuando hay voluntad política, claro que se puede recibir a gente que huye de guerras o que huye de situaciones muy difíciles que por otra parte algo tienen que ver con Europa. Las migraciones han existido siempre y cualquiera de nosotros que nos encontráramos en la situación que se encuentran esas personas haríamos exactamente lo mismo. Plantear esto como un problema de orden público creo que es una enorme hipocresía y nadie está planteando soluciones irreales. Se está planteando facilitar las vías legales para la migración, se está facilitando racionalizar el derecho de asilo y dejar a un lado la hipocresía. No hay que olvidar que hace muy poquito tiempo quedó acreditado por parte de muchos medios de comunicación que nuestras propias fuerzas y cuerpos de seguridad y nuestro propio gobierno operar a agentes marroquíes en nuestro territorio, y esto tuvo como consecuencia que hubiera decenas de personas que perdieron la vida y cuyo único delito era intentar migrar. Poner una alfombra a los discursos del odio, a los discursos de la ultraderecha que plantean que las personas migrantes son delincuentes, que representan un enorme desafío a nuestros valores, es una enorme hipocresía. Son personas migrantes las que trabajan en la agricultura, las que hicieron posible que los servicios públicos funcionaran durante la pandemia, y creo que este es uno de los elementos que pone frente al espejo a Europa. Los mismos dirigentes europeos que presumen de demócratas y que dicen que las guerras tienen que ver entre un enfrentamiento entre dictadura y democracia, cuando tienen que hablar de la frontera sur, pues suenan de otra manera. Calvo. O sea, yo creo que es evidente para cualquiera con un mínimo de formación en geopolítica que estamos en un contexto de crisis sistémica en la que hay dos competidores en el plano económico, que son China y los Estados Unidos. China desde hace tiempo con una ventaja en la producción agroindustrial y Estados Unidos con una ventaja en las finanzas porque siguen controlando los mercados financieros a través de su divisa y de otros mecanismos, y sobre todo a través de una agresividad militar que los estadounidenses nunca dudan en usar para proteger sus intereses. Claro, a partir de ahí, y esto es una obviedad, creo que lo que es noticia es la agresividad del lenguaje estadounidense. Ya fue sorprendente que en la cumbre de la OTAN en Madrid se definiera con hostilidad a China. Estamos hablando del primer socio comercial de Alemania y estamos hablando de un socio comercial determinante para la Unión Europea. Que la OTAN le definiera con esa hostilidad, que sorprendió a China, que reaccionó, nos habla de unos Estados Unidos que parece que están dispuestos a todo. Decir que tienen pruebas de que China se está planteando el envío de armas, ya sabemos lo que significa eso en el lenguaje estadounidense. A partir de ahora creo que hay que poner encima de la mesa con el mayor pragmatismo qué es lo que más le interesa a Europa. Si una prolongación del conflicto o incluso que el conflicto se extienda a otros territorios y vayamos acercándonos poquito a poco a una tercera guerra mundial entre potencias nucleares de consecuencias imprevisibles, o apostar de manera radical por una paz que permita imaginar escenarios distintos. Pero desde luego cuando los Estados Unidos señalan con esa agresividad a China, pues ya sabemos en qué se puede terminar traduciendo esto. Bueno, esta mañana Enric Juliana, que va de moderado, pero que en realidad es un provocador incendiario, decía que es como si en el Partido Democrático Italiano hubiera ganado la candidata de Podemos. Esto me ha hecho recordar lo que me escribió un dirigente del Partido Socialista, a estas alturas ya lo puedo decir, Eduardo Madina, cuando Pedro Sánchez ganó las primarias a Susana Díaz, que dijo: habéis ganado vosotros las primarias. Y no es verdad. Una cosa es que la situación política en España y lo que representaba Podemos pudo influir en esas primarias, pero Pedro Sánchez era un señor muy del PSOE y eso no cambió.
En el caso de Schlein, ella ha tenido el apoyo de Franceschini, de Boccia, de Zingaretti, de Bersani, es decir, ha tenido muchos más apoyos dentro del partido que los que tuvo Pedro Sánchez en su momento, y además fue vicepresidenta de Bonaccini en Emilia-Romagna y tampoco fue para tanto. Es decir, ha ganado una candidata del Partido Democrático, y en este caso creo que hay una cosa buena, y es que parece que la gente quiere, digamos, un estilo más de izquierdas que lo que podían querer los aparatos del partido o los sectores más del partido. Eso es una buena noticia. Pero yo creo que los que provocadoramente han echado las campanas al vuelo diciendo hay una nueva Jeremy Corbyn en el Partido Democrático Italiano, creo que se van a encontrar con que va a mantener una línea muy diferente a la de Corbyn en lo que respecta a la guerra de Ucrania y completamente pro-OTAN, y en la misma línea que han manifestado otros dirigentes de su partido, y que vamos a ver un poco más de lo mismo. Ojalá esto sirva para que haya un acercamiento a posiciones más de izquierdas. Ha habido en Génova este fin de semana manifestaciones contra la guerra muy interesantes, pero el análisis provocador de Juliana yo creo que exagera. No hay que olvidar que en este país, en España, Josep Borrell fue identificado como el Óscar Lafontaine del Partido Socialista, el ala izquierda del Partido Socialista, y al final pues Pepe Borrell es Pepe Borrell, aunque coyunturalmente lo presentaran como el ala izquierda del partido. También a Alfonso Guerra le presentaron como el ala izquierda del Partido Socialista, y cualquiera que escuche a Guerra pues verá que está más cerca de Margallo que de cualquier persona de izquierdas. ¿Y sobre el concepto de las primarias? Yo creo que en este caso es muy bueno que la gente quiera más izquierda, y eso influya en la dirección de un partido que estaba queriendo otra cosa. Lo que pasa es que esto puede tener... Si no te llega a haber dado la razón el resultado de las primarias, claro, lo mismo. Es como... yo creo que la gente piensa que una metodología determinada siempre produce los mismos resultados, y lo bueno de la democracia es que no. En este caso yo creo que a todos nos causa simpatía pues que la gente quiera ver al Partido Democrático más a la izquierda que su dirección política. Yo creo que es una cosa buena en última instancia favorecer la mayor participación. Yo me acuerdo cuando nosotros fuimos pues casi de los primeros en hacer primarias en las que podía participar cualquiera que se inscribiera en una página web. Yo creo que eso fue algo bueno en nuestro país y que muchas formaciones políticas copiaron, y que ha contribuido pues de alguna forma a democratizar también las estructuras de los partidos. Ahora tenemos 3 partidos gobernando en Italia, en el que el partido que viene, teóricamente, de una ultraderecha más evidente, los herederos de Almirante, del fascismo, del movimiento social italiano, han decidido posicionarse con la OTAN abiertamente. Pero ojo, que las otras 2 formaciones políticas, el socio del PP, Berlusconi, a estos no les han echado del Partido Popular Europeo todavía, y Salvini, defienden abiertamente a Putin. Eso es lo que está ocurriendo dentro del gobierno italiano. No es muy distinto a lo que decía Meloni antes. Lo que pasa es que Meloni ha descubierto que el fascismo bajo el paraguas de la OTAN florece con mucha más comodidad que bajo el paraguas de Rusia, cuando la OTAN está en guerra con Rusia. Pero esa correlación entre esas 3 derechas ha variado mucho en los últimos años sin que representen algo muy distinto. Entonces, es verdad que la vieja Liga Lombarda, que se convirtió en Partido Nacional en Italia, ahora está más débil, igual que Forza Italia. Pero ya veremos. En el caso de Italia derecha, con Umberto Bossi, eso es, que declararon la independencia de la Padania en su momento. Imagínense ustedes que el partido de Puigdemont se convierte en el partido más grande de la derecha en toda España. Pues algo así ocurrió en Italia con Salvini. Imagínate qué disgusto, Margallo. Imagínate, qué disgusto. O Margallo en el partido de Puigdemont, compartiendo partido como con la operación Roca. Con Roca estuvo a punto de ocurrir. Quiero decir... con Roca estuvo a punto de ocurrir, ¿no? En Italia, ahí estaba Florentino Pérez. Sí. En Italia hay 3 partidos de ultraderecha que gobiernan. La ultraderecha en Italia es muy fuerte, pero ojo, la mitad de esa ultraderecha está defendiendo abiertamente a Putin y la otra mitad la OTAN. A ver. O sea, más allá de la cuestión de Tamames, que es verdad que tiene demasiados elementos bizarros, aquí va a haber 2 elementos. Por una parte, una competición en la derecha, digamos, quién lidera el discurso en la derecha frente al gobierno. Creo que esa es la pretensión de Vox.
disputarle al Partido Popular el liderazgo en las bases electorales cada vez más ultraderechizadas del conservadurismo español, y por otra parte cómo se le enfrenta a la izquierda. Me preocupa que el PSOE repita la estrategia que inició en las elecciones en Andalucía. Nosotros somos la mejor opción para frenar a Vox y por lo tanto vamos a aprovechar esta moción de censura para decir cuidado que viene el lobo y nosotros como partido moderado somos la mejor alternativa. El problema de esa estrategia es que da alas a Vox como vimos en Andalucía. De hecho, creo que quien está legitimando determinados discursos de ultraderecha, digamos, para colocarse en una posición supuestamente más cómoda, ignora que la clave para derrotar a la derecha y a la ultraderecha no es señalar con el dedo solamente a un partido político, sino señalar el peligro que representa todo ese bloque y combatirles con políticas sociales muy concretas. El problema de la ultraderecha en España no es Vox. El problema es que la ultraderecha penetra ideológicamente a sectores de la judicatura, a sectores de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a buena parte de los medios de comunicación de Madrid y a una serie de sectores económicos que están viendo a Salvini y dicen, pero si no pasa nada con Salvini en Italia, ¿qué problema va a haber en España con un gobierno de coalición con el PP y Vox? Eso es lo que hay que combatir. No sé, a mi partido cuando le han tumbado un diputado ha sido porque le acusaban de hacer kung fu con los antidisturbios, algo que mereció incluso un voto particular porque era bastante impresentable. Un caso como esto, pues hay formaciones políticas que no los tenemos. A partir de aquí, creo que el problema de todo esto es que la política para muchos sigue siendo un espacio en el que se puede normalizar la delincuencia. Aquí no solamente tenemos un diputado del PSOE, tenemos un general de la Guardia Civil y un exdirector general del gobierno de Canarias. Claro, que alguien piense... Sobrino del exdiputado del PSOE. Sí, pero un cargo público del gobierno. A partir de ahí, que alguien piense que un diputado del Parlamento estatal, que un director general y que un general de la Guardia Civil pueden actuar con empresarios que básicamente lo que están haciendo es pagarles servicios de prostitutas y pagarle dinero para que después no les afecten sanciones administrativas con absoluto secreto y sin que nadie se dé cuenta, teniendo en cuenta que las islas son lugares bastante pequeños donde todo el mundo sabe casi todo, pues en fin, que conteste quien tenga que contestar, pero se supone que los secretarios de organización tienen que conocer bien a su partido y tienen que conocer bien a las figuras de su partido. Creo que el problema de la corrupción en nuestro país es que no ha sido la excepción, ha sido la norma. En el caso del Partido Popular, lo que vimos es que la financiación ilegal de PP, que les permitió ir dopados haciendo trampas a todas las elecciones, no era una cuestión excepcional. Y la prueba de que no era una cuestión excepcional son unos apuntes de un señor tesorero del Partido Popular en el que aparecen todos los apellidos de los dirigentes del Partido Popular cobrando sobresueldos y sobre todo los nombres de los grandes empresarios de este país que saben que siempre hay políticos en los dos viejos partidos del bipartidismo a los que se puede untar para recibir favores administrativos. Eso no es una excepción, eso no es un problema de manzanas podridas, eso ha sido una praxis normalizada en nuestro país. Yo creo que en un país en el que la Fiscalía pide 15 años para un exministro del Interior y pide 12 años para el DAO, uno de los mayores jefes de la policía, un país en el que su agente secreto más importante es Villarejo, un país en el que uno de sus principales partidos de gobierno se ha financiado ilegalmente en las campañas y en el que los empresarios más importantes de este país aparecen en los sumarios de financiación ilegal, hablar de corrupción sistemática y hablar de corrupción como forma de gobierno, por mucho que no se lo merezcan un montón de concejales honrados, es revelar la historia de este país. Mi partido existe por eso, si no, no existiría. Claro que la corrupción ha sido sistemática. Ha sido sistemática en la organización estratégica de las empresas y de los principales partidos, fundamentalmente del Partido Popular. Pero cuando a un Ministerio del Interior, la Fiscalía, teniendo en cuenta además lo que es la judicatura en este país, teniendo en cuenta el famoso control de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás, teniendo en cuenta lo que representa que el Partido Popular siga controlando el Consejo General del Poder Judicial, si incluso así se ha sabido lo que se sabe y han acabado ministros en la cárcel
ministros en la cárcel, que en este país acabó en la cárcel Barrio Nuevo por terrorismo, que en este país acabó en la cárcel Rafael Vera por terrorismo, que en este país el ministro de Economía del Partido Popular, Rodrigo Rato, acabó en la cárcel por corrupción. Claro que hemos tenido corrupción sistemática. Y decir que eso no es verdad y que eso no es serio es desconocer las claves históricas pues de lo que ha ocurrido en España y de una degradación de nuestra democracia. Y ojo, los que decimos que nuestra democracia está degradada, lo decimos porque queremos nuestra democracia. Porque los que dicen que aquí hay normalidad democrática, que aquí no pasa nada, que es normal que el presidente del gobierno tenga... Bueno, yo igual de breve... Que no ponga en mi boca lo que no digo, pero que aquí Carmen, ha habido miles y miles de cargos. Venga, no. Ya, pero Iglesias, termina breve, por yo favor. voy a ser igual de breve que Carmen. Aimar, que en este país se pretenda normalizar que se pueda espiar al presidente del gobierno con Pegasus, que la ministra de Defensa tenga Pegasus, los casos de corrupción que han generado que buena parte de la ciudadanía tenga la sensación de que les toman en pelo, normalizar la mentira en los medios de comunicación, que es lo que ocurre, y hablar de normalidad democrática. Claro que no hay normalidad democrática en España desde hace mucho. Punto y...